El tema de la participación en ensayos clínicos es complejo, con numerosos factores que contribuyen a la sobrepresentación, incluyendo el nivel socioeconómico, las barreras lingüísticas, las creencias culturales y la desconfianza en el sistema de salud. Abordar estos desafíos requiere un enfoque multifacético que involucra la participación de comunidades subrepresentadas, aumentar la educación y construir la confianza entre los diferentes actores. Inicio con Virginia. ¿Qué principios o criterios deberíamos contemplar en el diseño de una investigación para asegurarnos que sean inclusivos y nos permitan entender mejor no solo las particularidades biológicas de las mujeres, sino también sus preferencias y o condicionamientos sociales a la hora de cuidar su salud? Fíjate, es una pregunta difícil de responder. Seguro. Desde el punto de vista, digamos, absolutamente metodológico, una investigación biomédica debería, en primer lugar, tener los elementos mínimos que me permitan a mí extrapolar lo que sucederá en una población, ¿no? A partir de una muestra. Y esto tradicionalmente se ha hecho siempre desde un enfoque que es absolutamente biologista. Es decir, niveles de glucosa, niveles de colesterol, si se alteran, si no se alteran. Desde ese punto de vista hemos estado siempre muy seguros y muy bien cubiertos. Cuando hablamos de otros factores que afectan la investigación, como hablamos ahora de factores no biológicos, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque siempre hemos tomado estas otras variables como elementos operativos que impiden o facultan a una persona que pueda participar. Por ejemplo, una mujer que vive muy lejos. Bueno, le proporcionamos el transporte durante el estudio y después no sabemos qué pasa. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, necesitan apoyo en una red de cuidado. El apoyo que se da es operativo y circunstancial y no forma parte de las variables del estudio. Desde mi punto de vista, sería súper importante que cuando hacemos los diseños de los estudios contemplemos estas variables, pero no como una variable operativa, sino como una variable a analizar. ¿Cuánto afecta otras variables que no sean las estrictamente biológicas el resultado de una investigación? Es algo que tenemos que observar. Y hablamos de factores biológicos, hablamos de factores sociales, hablamos de factores ambientales que definen la respuesta o no de una persona a un fármaco o a lo que estamos estudiando. Entonces, para mí es importantísimo que no dejemos por fuera estas variables y que las incorporemos en los estudios clínicos, pero como elemento de estudio, como una variable a estudiar y no como una variable operativa. Porque yo creo que ahí es donde perdemos la posibilidad de entender lo que está pasando con ciertas poblaciones, especialmente con las mujeres. Entonces, desde mi óptica, ese sería un estudio ideal, que no solamente contemple una parte de la historia, sino que sean lo más abarcativos posibles, en el sentido de que me puedan permitir a mí explicar qué pasa más allá de la variable estrictamente biológica. Más allá de ser mujeres, de ser más pequeñas, de metabolizar los medicamentos de una forma distinta que nos mencionabas hace un rato. Claro, porque todas esas cosas se ven afectadas por otro tipo de variables. Por ejemplo, las variables ambientales. Ambientales, correcto. Que definen o no, por ejemplo, la expresión de cierto gen, que tendrá mucho que ver con la forma en que yo metabolizo un fármaco. Por eso es importante expandir nuestra visión y no limitarlo a factores estrictamente biológicos o étnicos, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos de minorías, no solamente nos referimos a minorías étnicas o a minorías en cuanto a sexo, sino que también tenemos que contemplar minorías en relación a dónde estoy yo sentado y cuánto aporto yo desde mi carga genética y desde lo que yo expreso en ese momento particular para los datos que se están obteniendo, ¿verdad? Totalmente. Pienso yo. Gracias, Virginia. Nada más, solamente, ¿no? Vamos a continuar y gracias a ambas por acompañarnos en este panel también. Me gustaría continuar con la doctora Garzón Villalba.
El tema de la equidad e igualdad de los ensayos clínicos no es solo una cuestión de justicia social, sino también de necesidad científica. La omisión de poblaciones subrepresentadas en los ensayos clínicos puede limitar el desarrollo de medicamentos innovadores que aborden necesidades médicas no satisfechas en estas poblaciones. Sin embargo, más allá de que los ensayos clínicos representan el 60% de la investigación general que se realiza en el mundo y que la industria farmacéutica destina 140 millones de dólares a nivel global, se estima que en América Latina se recibe tan solo el 6% de esa inversión. Las mujeres de nuestra región necesitan tener una mayor representación en los problemas de investigación o programas de investigación clínica, debo decir, sobre todo en etapas tempranas, que es donde se identifican esas necesidades médicas no satisfechas de nuestras poblaciones. Desde su punto de vista, ¿cuáles son, de cara al futuro, los avances necesarios y las oportunidades desde el punto de vista normativo y regulatorio para poder avanzar en esta dirección en la región? Bienvenida. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a Roche por este excelente evento que nos pone en contacto al mundo de la salud con la comunicación. Creo que este es un avance, es un paso hacia una mejor salud pública. Y justamente el abrir este foro hacia lo que es la investigación nos pone a pensar cuáles son los cambios en las políticas públicas que tenemos que hacer para poder abrir primero una facilidad para que las mujeres podamos entrar en el mundo de la investigación. Los roles que cumplimos las mujeres son diversos en la sociedad y muchas veces nosotros sacrificamos, por no decir la mayoría de veces, nuestra carrera por nuestra familia, lo cual no está mal, pero debería haber una facilidad para que las mujeres, si es que quieren dejar en stand-by su carrera, por ejemplo, para dedicarse a su hogar, puedan volver y retomar su carrera o tener compensaciones económicas para poder estimular justamente ese papel importante que tiene la mujer en la investigación. Virginia nos acaba de decir cuál ha sido la historia del papel de la mujer y la verdad es que no solamente no hemos podido ser partícipes dentro de los ensayos clínicos, sino que no hemos podido ser partícipes como investigadoras por esta limitación que tenemos en el constructo social. Esas políticas públicas deberían estimular la formación y el empleo de la mujer como científicas pues a nivel mundial y específicamente latinoamericano. La educación es algo que es importantísimo, no solamente para la mujer, sino también para todas las personas que hacen ciencia. Una buena formación fuerte a nivel epidemiológico, investigativo, es muy importante para que nuestras investigaciones, nuestros productos científicos sean de buena calidad. Además de eso, tiene que ir acompañado con una buena formación de bioética, porque la investigación en seres humanos, en ambiente y demás, pero sobre todo en seres humanos, tiene que ir de la mano con la bioética. Es importante también tener buenas bases de datos, una buena calidad de bases de datos. Es algo que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos como un reto. Las bases de datos son escasas, muchas de ellas no son de buena calidad. Justo estábamos conversando con mis compañeras de panel antes de venir, que nosotros, es una lástima, pero las historias clínicas, por ejemplo, en nuestros países no están intercomunicadas. Eso no nos permite tener acceso a bases de datos confiables, a poder determinar cuáles son esas variables que pueden modificar la interacción medicamentosa o la interacción con otras enfermedades que pueden tener las personas. Bueno, necesitamos desarrollar definitivamente buena calidad de datos. Y además, las políticas deberían estar orientadas a promover el financiamiento de grants, por ejemplo, para investigación a nivel nacional y regional. Lastimosamente no es fácil tampoco acceder a financiamiento para hacer investigación. Deberemos trabajar en conjuntos para poder financiar estas investigaciones y además también el desarrollo de revistas científicas indexadas y que sean bien rankeadas a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los investigadores, hombres y mujeres?
el trabajo de investigación y de producción científica es complejo, es repetitivo, uno escribe, te corrigen, vuelves a mandar a revisar. Es un proceso que es complejo, es un proceso sistemático complejo. Pero si además de eso a mí me dicen, ok, trabaja, ¿no es cierto?, produce científicamente, pon todo ese esfuerzo, pero la revista a la que tú vas a someter tu documento no está rankeada a nivel internacional. Además, es en español, lo cual le hace que no sea muy accesible a nivel internacional. Yo no voy a hacer todo ese sacrificio para poder fomentar una revista que no me va a situar como investigadora a un buen nivel. Entonces, eso tenemos que cambiar no solamente a nivel de cada uno de los países latinoamericanos, sino también en los hispanoparlantes. Que las revistas que los investigadores, las investigadoras hispanas podemos investigar, ¿no es cierto?, estén bien rankeadas y estén bien categorizadas a nivel internacional, de tal forma que nosotros también ganemos esos puntos como investigadoras y seamos bien avaladas a nivel internacional. Creo que es mucho lo que hay que hacer. Creo que vale la pena que este tipo de eventos abra estas conversaciones para ir de manera intersectorial y además multidisciplinario, ir abriendo estos caminos para poder tener una incidencia mayor en la salud pública de Latinoamérica. Gracias, doctora. Voy a seguir ahora con Carolina. Eres una investigadora que justamente investiga el impacto diferencial de la diabetes en las mujeres. Y tengo algunos datos por acá que me llamaron la atención y que me gustaría compartir. Por ejemplo, desde el punto de vista de la enfermedad, y esto es oportuno porque fue el Día Mundial de la Diabetes, un estudio internacional reveló que 43 millones de personas tenían diabetes en América Latina y el Caribe en 2011. Y se estima, en 2021 debo decir, y se estima que los casos en la región crecerán en 180% para el 2050. Otro dato revelador respecto de las mujeres con diabetes es que su riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, que es la complicación más común de la diabetes, es 4 veces mayor que los hombres y también tienen más probabilidades de verse afectadas por depresión, ansiedad y estrés asociados a la enfermedad. A su vez, las mujeres con diabetes tipo 1 tienen un 37% más de probabilidades que los hombres de morir por sus complicaciones. Y por último, si hablamos de investigación, pues sabemos que en 3/4 partes de los casos las enfermedades que afectan principalmente a las mujeres están subfinanciadas comparado con las que principalmente afectan a hombres. En tanto que como especialista en diabetes, como investigadora y también como educadora de la comunidad médica, ¿cuál es el desafío con el que te has encontrado a la hora de financiar, publicar o llevar adelante tus investigaciones con foco en la mujer? Bueno, muchas gracias, Gisela, por la pregunta. Un honor, un placer para mí estar compartiendo este panel y con todos ustedes, una audiencia tan diversa y tan calificada. Mi principal desafío, no solo como investigadora, sino como docente para mis colegas en el posgrado en diabetes, es poder poner en el radar de la comunidad médica y de los equipos de salud que asisten a las personas con diabetes la relevancia del abordaje de la mujer de una manera integral y diferencial, que desde la diabetes estamos acostumbrados a tener un abordaje diferencial en la mujer durante el embarazo. El embarazo es una etapa muy vulnerable donde el tratamiento de la diabetes requiere mucha intensidad, mucha dedicación, y de eso tenemos mucha experiencia, pero tenemos que poder extender ese tipo de abordaje a otras etapas de la vida de la mujer que tienen diferencias biológicas, por supuesto, pero también socioculturales, como vamos a hablar en unos minutitos más, como es la adolescencia, por ejemplo, como es la mujer en edad fértil, que una mujer muy joven, al tener diabetes, quintuplica su riesgo cardiovascular y es una principal causa de muerte de las personas con diabetes. La menopausia, la adulta mayor con diabetes. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica que acompaña a la mujer, puede acompañar a la mujer a lo largo de distintas etapas de su vida, en cuanto a lo biológico y a lo social.
y que requiere mucha autogestión. Las mujeres necesitan tener mucho conocimiento y dedicar mucho tiempo a la gestión de su enfermedad. Entonces, conocer todas estas particularidades, como yo les decía recién, poner en el radar que tenemos que tener un abordaje diferente, es lo que allana el camino para que después podamos conseguir financiamiento y aval para las investigaciones, para la capacitación y para este abordaje mucho más integral y mucho más adecuado. Ahora, y perdón que te interrumpa, pero cuando lo has logrado, ¿cuál es el impacto que tienen estos hallazgos diferenciales sobre cómo afecta la diabetes a las mujeres en la educación de los médicos en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento de las mujeres con diabetes? Bueno, el principal impacto que buscamos y que estamos logrando es justamente que no solo adviertan que es importante este abordaje diferencial, sino que lo puedan llevar a cabo. Como yo les decía y como hablaba también Virginia, las diferencias biológicas son claras, son ostensibles, pero también hay muchas diferencias socioculturales que impactan en el manejo de la diabetes en las mujeres. Hace unos días, la semana pasada, atendí a una paciente de 59 años que venía por primera vez a la consulta buscando una segunda opinión porque su diabetes no estaba para nada bien, se sentía angustiada, mal controlada. Y bueno, nos pusimos a hablar de muchas cuestiones, pero cuando le pregunto si hacía actividad física, que sabemos que es uno de los pilares fundamentales en el manejo de la diabetes y de otras enfermedades crónicas, hizo unos segundos de silencio y me dice, no, ahora no. Realmente yo no me veía así como estoy hace unos años. Pero ¿sabe qué pasó, doctora? Mi hija se separó, se volvió a vivir conmigo, tengo que cuidar a mis nietos mientras ellas trabajan, mis nietos son pequeños y eso me genera mucho cansancio, no tengo tiempo. Y esta situación tan puntual se repite muchísimo. De hecho, nosotros con mi grupo de trabajo en el 2018 hicimos una investigación en personas con diabetes en Argentina, con diabetes tipo 2, y evaluamos el nivel de actividad física. Y uno de los principales predictores para hacer un bajo nivel de actividad física era ser mujer. O sea, el principal predictor de bajo nivel de actividad física era haber tenido una lesión en un pie diabético, una complicación muy grave que por lógica condiciona la actividad física. Y el segundo predictor, con un aumento, una probabilidad del 69% más de tener un bajo nivel de actividad física, era ser mujer. Entonces, más allá de lo biológico, lo cultural, lo social, ¿por qué las mujeres hacen menos actividad física? Por muchos motivos, pero una es por lo que le pasaba a mi paciente de la semana pasada, porque está a cargo del cuidado de otras personas, pero también porque nos socializamos desde niños, las mujeres con tareas y actividades mucho más sedentarias que los varones, que por suerte esto está cambiando, pero en general los varones se relacionan mucho más a través del deporte y las mujeres mucho más a través de otro tipo de actividades más sedentarias. Entonces es algo que no tenemos incorporado y que nos cuesta mucho más incorporar por el rol social que tenemos. Y otros datos que quería también traer a colación que tienen mucho que ver con esto del impacto emocional también. Hicimos en el primer mes de inicio de la pandemia, en el año 2020, a un mes del aislamiento obligatorio, evaluamos a 2.500 personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 y cómo impactaba en el estrés y en la ansiedad la situación de aislamiento. Piensen que en 2020 tener diabetes era uno de los principales factores de riesgo para mortalidad por COVID y estar encerrados frente a algo totalmente desconocido, en ese momento sin vacunas. Y las mujeres mostraron escalas de ansiedad y de estrés percibido entre 30 y 50% más altas que los hombres con diabetes, ¿no? Y esto seguramente en relación a lo mismo, ¿no? a la responsabilidad del cuidado y a otras cuestiones culturales que impactan. Entonces, con todos estos datos, desde el año 2021 desarrollamos en la Sociedad Argentina de Diabetes un programa intensivo de formación para médicos especialistas en diabetes y médicos clínicos del abordaje integral de la mujer con diabetes, y lo que hacemos es toda esta información de las investigaciones que ya está, que por suerte cada vez más se está publicando discriminada por género, pero que también con todo lo que va a venir
poder capacitar a los médicos para que tengan las herramientas y puedan brindar las herramientas a cada una de las mujeres en cada una de esas etapas, en la adolescencia, la mujer en la edad fértil, todo lo que es el riesgo cardiovascular y cardiometabólico asociado a la diabetes y la obesidad, la menopausia y la adulta mayor. Entonces, poder tener una mirada diferencial, no solo, como decía Virginia, no solo la mujer versus el hombre, sino la mujer en cada una de sus etapas con sus propias particularidades. Y bueno, la verdad que tenemos una respuesta excelente, hemos capacitado a más de 80 médicos, de Argentina principalmente, pero también de Uruguay y Paraguay. Y bueno, en ese camino estamos tratando de dar las herramientas a los equipos médicos para que a su vez puedan adaptar los tratamientos y personalizar según las necesidades de cada mujer en cada etapa. Gracias. Más que interesante, definitivamente. Me gustaría volver contigo, Virginia, porque como gerente de operaciones clínicas en la región que suele trabajar en colaboración constante con los sistemas de salud y los distintos actores en el dominio de la salud, me interesa tu perspectiva sobre cómo avanzar hacia el futuro desde una mirada en modo solución. Si tuvieras que identificar los 3 o 5 pasos clave que deberíamos dar como región para avanzar en una investigación clínica más inclusiva y con mayor representación de las mujeres, ¿cuáles serían? Qué buena pregunta. Creo que si yo tuviera que elegir, lo primero sería la actualización regulatoria. Lo hablábamos quizás por la mañana con las chicas, y es que nuestros países en América Latina, desde el punto de vista regulatorio, siguen exhibiendo la posición de la FDA de 1977 en relación a la participación de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que revertir, ¿no? Entonces el tema de la actualización regulatoria es algo que lo veo como una prioridad en todos nuestros países de América Latina. Creo que tenemos que actualizarnos en función de la representación de las mujeres y también en otros aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, la actualización que tiene que ver con la ejecución de estudios clínicos innovadores, que en este momento nuestras regulaciones no los contemplan. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas de datos. Cómo vamos a organizar y compartir los datos con terceros y cómo los vamos a sistematizar es algo que también requiere atención. Entonces, creo que la actualización regulatoria, desde mi óptica, es fundamental. Creo que en segundo lugar retomaría el tema de la educación. Lo mencionaban ya las chicas, pero creo que la educación tanto de los personeros de salud en términos de instituciones, de investigadores y de pacientes es relevantísimo, y más aún de comités de bioética, que tienen en sus manos la posibilidad de aprobar o rechazar una investigación y que siguen recibiendo las investigaciones desde una óptica que quizás no es la más pertinente en los tiempos que corren, ¿no? Que es esta situación nueva que queremos generar. Creo que ahí también hay muchísimo trabajo por hacer y creo que tenemos en este momento una discusión pendiente, ¿no?, a nivel de América Latina en este aspecto. Y lo tercero, lo mencionaba Carolina hace un momento, es renovar nuestra atención médica desde el enfoque de género, que nos agarre mejor preparados para hacer investigaciones inclusivas. De otro modo, no vamos a avanzar en este territorio. Entonces, yo creo que sí, desde este punto de vista, sería muy interesante. Y lo cuarto, que siempre hablamos de los pacientes, pero poco los tenemos en cuenta para hacer investigaciones, ¿verdad? Y qué importante es la visión de un paciente en la generación de un estudio clínico. Esto es algo que se está revirtiendo actualmente en investigación. Ya vemos más la participación de los propios pacientes en la generación de propuestas de investigación y nos encantaría verlo de una manera sistemática. Yo recuerdo hace un montón de años, cuando empezaba a hacer investigación, que hicimos un estudio en artritis deformante. Y bueno, y entonces el estudio avanzaba y veíamos que había ciertas mujeres que reportaban que no tomaban el medicamento, era un medicamento oral.
Y finalmente, bueno, nos ponemos a investigar un poco más qué era lo que sucedía y resulta que después de interrogarla, la paciente dice, es que yo tengo artritis deformante, no puedo abrir el frasquito, si no me lo abre mi hijo o mi cuidador, pues yo no puedo tomar las pastillas. Entonces le pregunta al investigador, ¿y por qué no nos dijiste? Pues es que no me lo preguntaste. Y entonces, bueno, eso motivó todo un cambio en la presentación del medicamento que permitía, digamos, que los pacientes pudiesen abrirlo y demás. Pero si hubiéramos tenido ese paciente en fases tempranas, cuando el estudio se estaba planificando, eso no hubiera sucedido. Seguro. Y ese es un ejemplo chiquitito de muchas otras cosas que pasan. Por eso realmente es importante que el implicado también esté allí metido, ¿no? Bien, gracias Virginia. Ahora, hoy tenemos un auditorio, como decía la ministra, con periodistas, representantes de gobierno, médicos, influenciadores, representantes de la sociedad civil, y me gustaría escuchar de cada una de ustedes cómo estos actores pueden colaborar, cada quien desde su lugar, para mejorar la representación de las mujeres en la investigación clínica en América Latina. Por ejemplo, Carolina, ¿qué le pedirías a la comunidad médica? Bueno, yo lo que le diría a la comunidad médica es que tenemos una gran responsabilidad y también una enorme oportunidad, que tenemos el gran valor de tener una relación de confianza con las personas que asistimos, con las mujeres a las que asistimos con diabetes, pero que es nuestra responsabilidad formarnos, estar abiertos y atentos a las evidencias y a todo lo que las investigaciones clínicas ya nos están demostrando en cuanto a cómo tenemos que personalizar los tratamientos en las mujeres en cada etapa, y que tenemos que estar también atentos a todo lo nuevo, seguir formándonos, reducir los sesgos, tratar tan intensivamente a las mujeres como a los hombres, y apoyar, digamos, y reclamar y pedir, esto que decía me parece un dato muy importante, y ya cierro, lo que decía Virginia, que muchas veces hay en las investigaciones mujeres, pero esos resultados no se reportan y no los conocemos. Entonces, pedir, reclamar, formarnos, es nuestra responsabilidad. Gracias. Como exministra, Jimena, ¿qué deberían hacer los tomadores de decisión en relación a este tema? Usted que ha estado ahí. Justamente basados en la evidencia científica que la hay recolectada desde los años 90, en que se demuestra que la participación de la mujer es prácticamente nula a nivel de ciencia. No digo que no la hay, pero es realmente muy poca. Promover desde la emisión de políticas públicas para poder apoyar a la mujer a que sea parte fundamental de lo que es la producción científica. Definitivamente el papel social de la mujer no es el mismo papel que cumple el hombre, tenemos que ser realistas, pero si es que nosotros mantenemos estas normativas igualitarias, pero no equitativas en lo que es el fomento de la investigación por parte de las mujeres, pues no va a cambiar. Tenemos que ser justamente lo que dice la palabra, equitativo, dar a la mujer la oportunidad y el estímulo que necesita para poder avanzar su formación, contratarlas además, formar también a los hombres y qué bueno, me alegro muchísimo que haya tanta participación pues, de hombres en este evento, porque también de ellos depende de dar oportunidades a las mujeres. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, alguna vez en una entrevista de trabajo me preguntaron, ¿y vas a tener más hijos? Yo no sé a cuántos hombres les habrán preguntado si van a tener más hijos, a mí sí me preguntaron. Y no es justo, ¿no es cierto? Eso no es equidad. Las mujeres deberíamos tener, si es que no es por buena voluntad, pues por la normativa, por la legalidad, tener las oportunidades de desarrollarnos y tener el paso que queramos nosotros en nuestra carrera profesional. Si nosotros decidimos pues que podemos tener los hijos que queramos y con nuestra pareja nos arreglamos para no tener esta dificultad para poder desempeñar nuestro papel, el papel que queramos en la sociedad, pues está bien.
Pero también si nosotros queremos dejar y hacer una pausa en nuestra carrera, no perder esas oportunidades. Porque el momento que nosotros, y se ha visto, dejamos de practicar o perdemos la oportunidad, el espacio que existe en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia, por un lapso de 5, 10, 12 años, hasta que nuestros hijos ya son un poquito más independientes y tratamos de retomar la carrera, es muy difícil, muy difícil. Ya no hay oportunidades. Creo que en la parte normativa, al menos las oportunidades, la remuneración, el estímulo tal vez, no necesariamente no tienes que castigar, ¿no es cierto? Pero sí puedes estimular en la industria, tanto pública como privada, para que se contrate a las mujeres, fomente la formación de las mujeres, les dan la oportunidad, pero también en la parte social. Yo creo que la educación es extremadamente importante, el apoyo en la pareja de ambos miembros para fomentar el desarrollo individual, personal, en la parte académica, es también muy importante y eso depende también de nosotros como padres, el criar así a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así es, lo que enseñamos en casa. Así Gracias. Virginia, termino contigo. ¿Cuál debería ser el rol de la industria? El rol de la industria, bueno, yo creo que un buen comienzo para América Latina sería que tuviéramos más oportunidades de investigar. A nivel mundial, en este momento se cuentan más de 107,000 estudios clínicos y en toda América Latina tenemos 4,000. Esto representa menos del 5% de la actividad que hay a nivel mundial. Solamente España tiene 5,000. Estados Unidos tiene 33,000 estudios clínicos activos. El 75% de los estudios clínicos están en 6 países a nivel mundial. Entonces, no podemos hablar de representatividad de la mujer cuando no tenemos estudios clínicos implementados. Entonces, yo creo que el primer paso que deberíamos dar como industria es ver a América Latina como un contribuidor importante en términos de ejecución de estudios clínicos a nivel general, porque ya somos una minoría de por sí entre todos. Si hablamos además, le sumamos el tema de sexo y género, pues tenemos una representación aún más pequeñita, ¿no? Entonces, aumentar oportunidades de investigación a nivel general, yo diría que es el primer paso. En este momento la FDA tiene una posición muy clara y muy enfática sobre el tema de las minorías no representadas en investigación biomédica y ha hecho un llamado a la industria en general a aumentar la representación a nivel de investigación biomédica y creo que esto nos abre una puerta de oportunidad para demostrar también que en América Latina podemos hacer investigación y bien hecha, ¿no? Y podemos contribuir con nuestros datos a generar medicamentos que sean aún mejores de los que ya tenemos y funcionen mejor en nuestras poblaciones. Esa es mi visión y mi pedido para la industria farmacéutica en general y para los comunicadores que nos acompañan aquí, pues una excelente oportunidad también de transmitir ese mensaje, ¿no? Gracias, Virginia. Así es. Y precisamente llegó el momento entonces de recibir preguntas de la audiencia. Los que tengan preguntas, como les comentaba en el panel anterior, más temprano, por favor, su nombre, la institución a la que representan y de qué país provienen. Parte de nuestro equipo está con los micrófonos en el área. Hola. Hola, buenas tardes, gracias. Soy de México. Soy un periodista de ciencia, me llamo Antimio Cruz. Quisiera preguntarle a la doctora Virginia, estableciendo un intervalo de tiempo, por ejemplo, de 10 años, o sea, los últimos 10 años para acá, ¿qué sí hemos hecho bien? ¿En qué sí ha avanzado la región en cuanto a representación en estudios clínicos de las mujeres? Y lo pregunto por 2 razones. Uno, yo recuerdo que todavía hace 15 años prácticamente no se hacía investigación clínica en América Latina, era muy, muy poquito. Ahora usted ya nos señaló que tenemos el 5%, pero prácticamente no había estudios clínicos o eran estudios clínicos muy, muy puntuales. Entonces, el 5% quizá
aunque es poco, quizá no es despreciable. Y por otra parte lo pregunto porque pues vemos que hay muchos retos y vemos que tenemos muchos rezagos, pero pienso que hay que dar una palabra de aliento y decir que no estamos comenzando de cero, tratar de poner sobre la mesa en qué ya llevamos un avance, para no salir todos cabizbajos. Gracias. Gracias, Antonio. Gracias por la pregunta. Comentarles que México tiene una situación a nivel de América Latina quizás más privilegiada, tiene casi 900 estudios clínicos activos en este momento contra, por ejemplo, 54 que tenemos en Costa Rica, ¿no? Activos, que sí hemos hecho bien. Yo creo que cada vez que podemos trabajar en investigación clínica demostramos que somos capaces de hacer estudios clínicos y que podemos desempeñarnos de una manera excelente con resultados que son equivalentes a lo que se obtiene en cualquier otro país de investigación a nivel mundial. Y yo quisiera que eso lo tengamos clarísimo todos, ¿no? Que en el momento en que tenemos la oportunidad de participar en los estudios clínicos lo hacemos y lo hacemos muy bien. Y lo hace muy bien México, y lo hace muy bien Centroamérica, y lo hace muy bien Sudamérica. Y eso es innegable. También es importante reconocer que dentro de América Latina hay países donde hay mayor colocación de investigación, como son México, Brasil y Argentina, que han tenido más oportunidades de demostrar eso, y creo que eso lo podemos capitalizar a nivel país y elevar. Hemos hecho grandísimas contribuciones en el área de oncología, especialmente en el área de cáncer de mama. En nuestros países hemos tenido la oportunidad de participar en estudios de investigación específicamente en cáncer de mama metastásico avanzado, pero también en estadios tempranos, donde hemos podido contribuir con datos y hemos hecho un desempeño excelente. Nuestros investigadores y nuestros pacientes así nos lo recuerdan. Nosotros tenemos pacientes que participaron en nuestros primeros estudios clínicos hace 20 años y los vemos de manera frecuente. Entonces, yo lo que me quedaría pensando y rescataría es que sí somos buenos haciendo investigación y que necesitamos más oportunidades. No sé si respondí tu pregunta. Sí. A ver, ¿alguna le gustaría agregar algo a esta pregunta? No, a mí me parece que Virginia tiene toda la razón. Creo que lo que nos hace falta es oportunidades. Me parece que sí hay que mejorar la parte regulatoria en los países, como lo dije antes, la calidad de los datos, la formación, pero también oportunidades de financiamiento. Creo que el momento que nosotros invirtamos más en lo que es investigación a nivel latinoamericano, pues lo vamos a hacer aún mejor. Gracias. A ver, siguiente pregunta. Si me levantan la mano, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, acá. Tenemos otra pregunta por acá. A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Adriana Santagati, periodista del diario Clarín de Argentina, y quería pedirle a Virginia si puede explayarse un poco más en qué implica y qué significa el análisis de sexo en investigación y desarrollo que mencionó en su presentación. En estudios actuales. Bien, nosotros ya hemos incorporado, les comentaba, el análisis de sexo en los estudios clínicos que estamos llevando a cabo, pero no el análisis que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que dicen de 100 personas que participaron en el estudio clínico, 50 eran mujeres y ya. No, lo que estamos haciendo es interpretar la respuesta personalizada de esas personas que están participando en los estudios clínicos, diferenciados por sexo, pero en relación a las respuestas terapéuticas. Entonces, las mujeres, ¿cómo respondieron a esa terapia? ¿Cómo estaban sus análisis de laboratorio? ¿Hay cambios en comparación con el grupo de hombres? ¿Hay cambios en general? ¿Estos cambios son significativos? ¿Podrían obedecer al tema de sexo o estamos respondiendo igual? Entonces, estamos haciendo un análisis que es granular. Y otra cosa que está sucediendo y que hablábamos por la mañana es que estamos incorporando
brazos observacionales a nuestros estudios que nos permiten ver cómo se comporta la población sin necesidad de estar participando activamente en el estudio, pero que nos aportan datos de referencia de la vida real. Que eso también es importante incorporarlos dentro de los análisis que hoy hacemos. Y esto es una forma de investigar relativamente reciente, antes no existía. Hablábamos o de estudios observacionales o de estudios intervencionales, y no me mezclen la cosa porque no estamos instrumentados para eso. Hoy también incorporamos tecnología predictiva, de análisis predictivo de datos que con los datos que tenemos, aunque sean poquitos, nos permiten predecir cómo se va a comportar ese medicamento en ciertas poblaciones, tomando en cuenta si son hombres, si son mujeres o las poblaciones particularmente confinadas en ciertos espacios geográficos. La incorporación de la tecnología ha revolucionado también la forma en la que investigamos y ha hecho de la investigación clínica un análisis mejor y más comprensivo. Entonces, sí que es verdad que desde el punto de vista de sexo estamos cambiando la forma en la que vemos no solo la enfermedad, sino también el fármaco que estamos investigando. Porque además, como comentaban hace un rato, no solo se trata del sexo, sino también de la etapa en la que pueda encontrarse la mujer en su vida. Y de su carga hormonal, y si eso también tiene o no algo que ver con lo que estamos estudiando. Por eso ahora con los modelos innovadores de investigación biomédica nos pasamos más tiempo planeando los estudios que ejecutándolos, porque tenemos realmente que contemplar todas las aristas y todos los posibles escenarios que vamos a enfrentar a fin de tener los protocolos lo mejor diseñados posibles. También tenemos que recordar que los protocolos de investigación son limitados, no pueden respondernos todo lo que se nos ocurra. Entonces también debemos confinar las investigaciones a aquellas preguntas que deseamos responder e incorporar todas las variables necesarias que están asociadas a esa pregunta para que podamos tener respuestas más completas y estudios más comprensivos, digamos. Gracias, Virginia. Les recuerdo que pueden hacer preguntas absolutamente todos nuestros invitados, sin importar el sector al que pertenezcan. Por el contrario, nos gustaría escucharlos. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Por acá? ¿Por acá? Tenemos tiempo para una más. Esta sería la última, entonces. Sí, gracias. Soy Maribel Ramírez Coronel del periódico El Economista de la Ciudad de México. Mi pregunta va en el sentido, felicidades por el panel, súper interesante toda la información que han aportado. Sorprendente, digo, la parte de lo retrasados que estamos en la parte de todo lo que están diciendo de la participación femenina, pero una de las cosas que comentan es que los costos de no haber incluido a las mujeres o al sector femenino en los estudios clínicos o biomédicos han sido catastróficos. ¿Hay algún indicio, referencia o algo, elementos o incluso algún estudio que revele de qué tamaño fueron esos casos, esa consecuencia catastrófica? ¿Algo que revele en qué medida? Gracias. Que yo sepa, no hay un solo estudio que pueda responder esta pregunta, que es enorme. Lo que sí sabemos es que hay diferencias en medicamentos específicos, ¿no? Lo mencionaba Caro hace un momento en el tema de diabetes, lo mencionaba yo con los betabloqueadores, con los antidepresivos, con los antipsicóticos, que es el que se me olvidó mencionar, y los antibióticos. Eso lo tenemos clarísimo. Pero hay otro montón de cosas que hoy no conocemos, ¿verdad? Y que lo que se sabe es desde la práctica clínica habitual. Claro. Cuando un médico recibe a un paciente y ya sabe que porque es mujer tiene que ajustarle la dosis porque la ha visto, ¿no? Que desde la práctica clínica habitual la cosa se comporta de una forma diferente. Entonces, existe toda esta información, pero no está quizás en un solo estudio. Tenemos el estudio que ha hecho el NIH y tenemos otros estudios, digamos, paralelos, pero un solo estudio que contemple toda la historia de la investigación y toda la farmacopea y que nos diga cuál ha sido su impacto en la población femenina no podría ser
una referencia yo a eso, porque no lo conozco, no creo que exista. Pero sí tenemos, digamos, datos de ciertos medicamentos que sí requieren un abordaje particular. Quería Especialmente hacer en el área de un cardiología. aporte. Quería hacer un aporte, Virginia, a lo que estabas diciendo, que estoy de acuerdo en que no hay un estudio porque son tan diversas las poblaciones y las enfermedades en las que se abordan en las distintas investigaciones que sería inabarcable. Pero, por ejemplo, en diabetes, que es donde yo tengo más profundidad en el conocimiento, las mujeres alcanzan menos los objetivos de control que los hombres. En todas las series de todo el mundo. Las mujeres están menos tratadas, están subtratadas. Por ejemplo, en un estudio donde los hombres, un 25% de los hombres alcanzan el cuádruple objetivo de tener controlado el colesterol, la presión, la glucemia y no fumar, y solo un 20% de las mujeres. Sí, o sea, estamos mal en general, pero las mujeres siempre están un poco peor. Y uno de los motivos por los que las mujeres están siempre un poco peor es porque son subtratadas y mucho tiene que ver con el impacto de los efectos adversos de los medicamentos, que esto lo mencionó Virginia y lo quiero destacar porque es algo que lo vemos en la clínica. Por ejemplo, los medicamentos que usamos para el tratamiento del colesterol tienen muchos más efectos adversos en las mujeres y es mucho más común que las mujeres los discontinúen, sabiendo el impacto que esto tiene en la morbimortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces, no tenemos un estudio madre del que podamos sacar todos los datos, pero la información está, tenemos que aprender un poco a leer entre líneas y a ver lo que antes no veíamos. Las mujeres estuvieron, aunque sea en una proporción menor, incluidas hace muchos años en los estudios, pero no estábamos analizando por separado, no estábamos viendo qué era lo que les pasaba, por qué no alcanzaban esos objetivos, ¿no? Y eso, creo que esa es la mirada, eso es lo que tenemos que poner en agenda, eso es lo que hay que poner en el radar, que tenemos que ser más analíticos con los datos y usarlos como herramientas para adecuar los tratamientos. Gracias, Carolina, por tu aporte. Bueno, así nos quedamos sin tiempo, pero quiero agradecerle a todos los que participaron con sus preguntas y sobre todo a nuestras panelistas de primer nivel por su disposición a responderlas y a contribuir a la conversación sobre cómo mejorar la atención primaria y secundaria de las mujeres de América Latina.